Reciban un cordial saludo, estimados y estimadas estudiantes. Es un honor de nuevo compartir con ustedes en este pequeño rato tan lindo y tan agradable. Soy Max Sequeira Cascante y hoy vamos a conversar para terminar de reforzar este tema dentro de la parte de lo que se considera los planes de negocio o el desarrollo de modelos de presentación de negocio en cuanto a lo que el lienzo o el modelo Canva se refiere. Una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta hoy en día, que al vivir en una era como la digital, estamos enfrentando grandes retos y desafíos, no solo en el mundo empresarial, sino que también en el mundo económico, en el mundo artístico, en el mundo deportivo, y eso nos conlleva a pensar en una serie de inquietudes, una serie de fenómenos que precisamente son buenos puntos para rescatar y poder comprender cómo esas variables que nosotros llamamos macroentorno y microentorno pueden influir drásticamente. Por eso el tema de hoy que vamos a conversar se refiere propiamente a algo que está empezando a ser bastante novedad, bastante disrupción en el mundo de los negocios, y precisamente sirve para poder determinar diferentes formas de ver el concepto, modelo de negocios de una forma diferente, innovadora y hasta bastante disruptiva. Nosotros vamos a hablar precisamente de lo que son las estrategias de Océano Azul. Es muy importante tomar en cuenta que esto viene dado y he investigado por dos importantes especialistas en la rama, como lo es King y Maborn. Cuando hablamos de ambos, ellos tienen un libro que se llama Las Estrategias de Océano Azul, que este libro precisamente lo puedes encontrar online, los puedes encontrar digital y también lo puedes encontrar en las más grandes librerías que existen en Costa Rica. Entonces, como tal, cuando pensamos en las estrategias de Océano Azul, muy importante tomar en cuenta ciertos criterios o principios a considerar, porque por lo general siempre estás acostumbrado a escuchar las palabras Océano Rojo, Océano Azul, desarrollo de producto, y principalmente hoy en día cuando nos ponemos a pensar por qué viene a resumir este modelo un concepto totalmente diferente en la metodología y en la rama de la administración de negocios. Por la simple y sencilla razón de que en los últimos 30 años las escuelas de negocio, las grandes universidades se han dedicado netamente solo al planteo de cómo enseñar y cómo educar no solo a estudiantes, sino que también a emprendedores o a emprendedoras sobre la forma tradicional de hacer negocios. Y aclaramos, no estoy diciendo que sea despreciable la situación, sino que al estar estáticos en una misma rama, en un mismo concepto, hemos llegado hoy a importantes situaciones y lo que consideramos retos y desafíos en el mundo de los negocios. Por ejemplo, analizamos ciertos detalles como en la era digital, la era de los emprendimientos, las grandes ideas están provocando fuertes disrupciones en el campo de los negocios. Y de aquí en adelante es en donde empezamos a cambiar la forma de ver las cosas. Por lo tanto, cuando se piensa en estrategias de Océano Azul, es una forma diferente de plantear los negocios y cómo los vamos a elaborar pensando en estas variables que hoy tenemos que manejar de una manera bastante fuerte y bastante considerable. Entonces vienen aspectos muy importantes. ¿Hacia dónde voy? ¿En dónde me dirijo? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son mis productos o servicios? ¿Y de qué forma puedo tener un modelo de negocio que me genere rentabilidad a corto, mediano y largo plazo? ¡Wow! De verdad que son preguntas bastante fuertes, súper fuertes. Y tenemos que tener consideración porque no podemos pensar en que el mercado no existe. Y aquí viene una parte muy interesante: cómo crear un nuevo mercado. Entonces pensamos en ese sentido varias cosas importantes que no podemos dejar de lado. Cuando pensamos en un océano azul, es muy importante analizar que el resultado del libro de ambos autores es cómo visualizar que las empresas que en estos momentos han sido menos exitosas puedan dar el salto de lo tradicional a lo no tradicional. Y para eso sí se requiere, más que hacerlo, más que quererlo, más que anhelarlo, un cambio fuerte de paradigma. ¡Wow! Y para pensar en un cambio fuerte de paradigma tenemos que estar preparados para desaprender, porque a veces la gente me pregunta, y mucho en procesos de consultoría o cuando impartimos charlas o cuando estamos impartiendo conferencias: Max, ¿qué será lo más aconsejable en estos tiempos? Y yo siempre le digo a las personas, no es el hecho de qué será más aconsejable,
sino en dónde están las verdaderas oportunidades de negocio y cómo nosotros podemos plantear estas importantes situaciones, porque el objetivo fundamental de una buena estrategia de Océano Azul es saber buscar la oportunidad en el momento idóneo, y es una clave fundamental porque es tratar de crear o crear lo no existente en un nuevo concepto de mercado. ¡Wow! Entonces nos cuestionamos ciertos detalles en el amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, es otra cuestión muy importante cómo generar ese mercado rentable y cómo hacer que tu cliente o mi cliente se case con el producto o servicio de mi organización. Por lo tanto, tenemos que tener bastante convicción y seguridad de los pasos que vamos a dar, porque para crear una estrategia Océano Azul, tú tienes que ser capaz de dar ese salto cualitativo y cuantitativo en un mercado no tradicional. Y lo repito de forma vehemente y de forma coherente, porque hoy en día tenemos que hacer cosas que no existen dentro del concepto, dentro del contexto, dentro del entorno. Y en estos tiempos en los que se encuentra la economía, estamos pensando cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, veamos ciertos principios a considerar. Cosas como las siguientes. ¿Por qué cuando hablamos de una estrategia de Océano Azul se habla de que la competencia tiene que aparecer irrelevante para las empresas que quieren apostar por el modelo de innovación en valor? Es muy importante tomar en cuenta que la innovación en valor a lo que hace referencia es crear cosas de innovación y que no hayan sido probadas en la práctica. Es uno de los cuestionamientos que le hacen al libro de ambos autores, porque por lo general los empresarios de carácter tradicional o la gente que ha estado dedicada por años a los departamentos de investigación de mercado, a los departamentos de mercadeo, se han valido de que ya existen productos y cosas probadas en la práctica. Con este tipo de modelo lo que se busca es que se demuestren cosas que no han sido probadas en la práctica y cómo eso puede llegar a calar en un modelo de éxito. Por eso cuando se plantea la idea global es muy importante tomar en cuenta que innovación en valor hace referencia a cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente, y es tratar de abandonar la competencia destructiva que estamos generando hoy en nuestros mercados, que más adelante lo vamos a denominar las carnicerías de Océano Rojo. Y muy importante, cómo ampliar los horizontes del mercado generando valor a través de la innovación. Entonces, ¿qué implican estas dos palabras? Innovación implica creación y diseño de cosas que no existen, y valor es complementar qué tipo de atributos, características y cosas diferentes puedo ofrecer no solo con mi producto o servicio, sino con mi empresa para esos clientes en el mercado. Por eso cuando tratamos este tema es muy importante tener mucha delicadeza, porque por ejemplo una de las cosas que hay que analizar es cómo se está comportando la marcha de la industria. Pero para hablar de esto tenemos que tomar en cuenta que la industria es el área en donde tú o yo como empresario, como empresaria te estás desempeñando, y es muy importante tomar en cuenta cuáles son los pasos estándar que la industria está brindando hoy en día, porque para hablar de esto es entender cómo la competencia se mueve, cómo la competencia piensa y de qué forma está planteando estrategias de carácter innovativo o estrategias tradicionales, y de qué forma somos capaces nosotros de superar esa gran barrera que es la barrera mental de apostar por lo no existente. Entonces uno de los problemas serios que tenemos hoy en día es por qué el empresario o la empresaria en la época en la que nos encontramos ha pensado y repensado si será o no será importante la innovación en valor. Por lo general vemos que ahora en el mercado que nos encontramos se están estudiando una serie de factores o criterios que son críticos para pensar en este modelo, porque tenemos que analizar clientes de la competencia, tenemos que analizar proveedores de la competencia, proveedores de mi empresa, mis clientes, tenemos que analizar también mi producto, mi servicio, y también los productos y servicios de la competencia, pero también mis productos sustitutos y los productos sustitutos de la competencia, y además por qué momento está pasando la economía. Muchas veces la gente se pregunta ¿en dónde está el secreto para ser exitoso o exitosa? Yo siempre lo he mencionado, que no es el hecho de quién tiene más dinero, sino es el hecho de quién genera gran diferencia en la sociedad y por qué la gente te va a recordar, porque es un tema que es de nunca acabar. Entonces, por lo general, vamos a hablar de ciertas características, porque hay dos temas muy importantes, que son los océanos rojos y los océanos azules. Entonces, cuando hablamos del océano rojo, representa de forma simbólica
a todas las industrias que están en la actualidad, y este incluye las empresas de todas características y de todo tipo de situación, mientras que en los océanos azules vamos a hablar de las ideas de negocio que son desconocidas y que generan todo un proceso de innovación. Por lo tanto, hay que analizar ciertos detalles. ¿Qué representan los océanos rojos? Los océanos rojos son aquellas industrias que poseen límites perfectamente definidos. Entonces, ¿cuáles son los límites de la industria? Podemos hablar de lo que son las reglas de negocios, y en las reglas de negocios podemos hablar de los distintos conceptos en cuanto a leyes se refiere, en cuanto a segmento de mercado, en cuanto a mercado meta. Podemos hablar en los océanos rojos también el piso y el techo que puede existir para los precios de los productos o servicios, y además también si hay que respetar algún área de algún sector que sea sensible a la economía. ¿Y qué sucede? Que aquí pueden entrar X cantidad de participantes. El problema en los océanos rojos es que al tener tantos participantes pensamos más en estrategias de precio de mi producto o servicio que centrarme en mí como empresario, como empresaria, y en mi concepto de negocio. Y es muy comprensible que esto suceda porque lamentablemente hoy nos encontramos en un mercado que se ha vuelto totalmente una selva amazónica, y cuando nos referimos a selva amazónica estamos mencionando que es competir por la sobrevivencia del más apto, y es un tema bastante difícil porque en estos tiempos vemos muchas empresas desaparecer y uno de los sectores más sensibles son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo tú como pequeño y mediano empresario puedes lograr adoptar este tipo de estrategias o nuevas tendencias de negocio para totalmente ser diferente? Entonces mira, por ejemplo, aspectos como los siguientes. Podemos pensar en cómo superar esa barrera de los océanos rojos, porque hay algo muy importante, que al centrarnos en océanos rojos el modelo totalmente se sustenta en la competencia. Entre más competidores aparecen, las posibilidades de generar beneficio, de generar crecimiento en mi organización disminuyen, lo que estandariza al máximo la competencia, y generamos grandes carnicerías de sangre. Por eso cuando se habla del océano rojo hablamos de cómo nos teñimos de sangre unos a otros, y me centro más en cómo eliminar a la competencia que visualizar la gran diferenciación de mercado. Por eso hoy en día vemos que las nuevas estrategias buscan ciertos aspectos interesantes como los siguientes. Cuando tú hablas del océano azul, buscamos en el océano azul la creación de áreas que no están explotadas o exploradas en la actualidad, y que generamos oportunidades de crecimiento con el objetivo de no solo ver la rentabilidad, sino que la organización sea capaz de reinventarse en todo momento, dejando de lado aquellos aspectos como la competencia, como los clientes de la competencia, los productos estándar, las reglas de mercado. Y aclaro que cuando yo hablo de reglas de mercado no estoy diciendo respetar lo que existe, sino crear lo que no existe, generando un nuevo concepto a nivel económico, político, social y cultural. Ser una disrupción que beneficie a aquellos modelos de negocio en donde los consumidores sientan que no solo se les está dando un valor, sino que se les está dando la oportunidad de generar todo un concepto de fidelización de marca. Y sinceramente, ¿cómo cuesta hablar de fidelización de marca? Porque tenemos tan abarrotado el mercado que ahora actualmente pensamos como commodities, no pensamos como producto único. Y eso es un tema que en algún momento especialistas como Jürgen Klarik lo tratan bastante fuerte, y por lo general critica mucho a las empresas que se dedican al commodity, porque commodity se refiere propiamente en su conceptualización anglosajona a aquellas organizaciones que se dedican totalmente a la comercialización de productos masificados. Podemos hablar desde materias primas grandes a gran escala industrial, como el trigo, el maíz, el agua, los combustibles. Entonces, al generar commodity genera un producto estándar, pero cuando pensamos más allá de commodity, tenemos que pensar cómo el producto puede generar diferenciación y que la gente lo posicione por atributo, por características, por nombre y hasta por conceptos que la competencia ya no está dispuesta a ofrecer. Por eso sí, yo recomiendo que para optar por este tipo de estrategia, lo primero que hay que hacer es una matriz. Esta matriz evalúa áreas importantes, entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles son esas áreas que nos reflejan el desarrollo como tal de concepto. Aquí vamos a pensar, por ejemplo, es aprender a repensar de manera diferente, es aprender a evitar los océanos rojos, es aprender a entender los límites de los negocios ya existentes,
es entender cómo el océano azul se torna la competencia algo inexistente y entender cómo las reglas del juego están esperando a ser fijadas. Cuando nosotros pensamos de una manera bastante interesante, tú te preguntarás y tú te cuestionas cuál es el objetivo general de pensar en un buen océano azul, porque el océano azul es llegar a descubrir más allá del mercado, es empezar a analizar ese infinito que te desvela y que te atrae. Entonces, ¿cómo creamos los océanos azules? Es tratar de predecir cómo la industria se comporta y a través de esta cómo nosotros podemos visualizar aspectos interesantes, pero no podemos hablar solo de predecir, porque realmente eso no es océano azul, ni tampoco ver que las nuevas ideas surgen de las mentes analíticas, sino es aprender a pensar diferente y generar ideas locas y disruptivas en el mercado, de donde salen grandes productos, grandes ideas. Entonces, el primer principio que recomendamos es cómo establecer un proceso estructurado que logra ampliar los límites de mercado. Y es importante tomar en cuenta que ampliar los límites de mercado es buscar el infinito del campo de los negocios con el objetivo fundamental de poder llegar a hacer diferencia. Es súper bonito porque la teoría nos dice para qué estamos hechos, cómo nosotros podemos ver la gran diferencia y entendemos esto, centrarse en la idea global y no en los números. Entonces, de existir una vía que nos conduzca hasta un océano azul, ¿qué estamos buscando? Una idea que sea no solo propia para tu organización, sino que sea auténtica y es romper con modelos tradicionales. Uno se pone a pensar cuántos años estuvo Costa Rica inmersa en el típico transporte público, tal vez de taxis rojos, tal vez de sistemas de porteo, que de forma popular se le dice taxi pirata, pero su nombre original es sistema de porteo. ¿Y qué pasó con ellos? Al ser un mercado ya existente, pensaron simplemente en el transporte y traslado de personas. ¿Qué pasa cuando viene una idea disruptiva como Uber al mercado costarricense? Empieza a plantear diferentes formas de cómo podemos generar valor agregado y a través de esto nace una plataforma en donde ellos como tal no tienen una bodega o un taller de taxi, sino que es un sistema de asociados en donde la persona empieza a generar parte del negocio y a la vez le da flexibilidad horaria, pero a su vez también el cliente en tiempos de espera, en tiempos de llegada son óptimos y además la plataforma es amigable y le ofrece a la persona los datos del chofer y el chofer le ofrece los datos del cliente y además podemos hablar de las distancias en corto tiempo. Entonces observemos cosas importantes cuando analizamos ciertas ideas. Hay que centrarse también en la globalidad, no en los números. ¿Qué implica la globalidad? Que tu idea no solo sirva para el mercado local, sino que sirva para el mundo entero. Entonces me refiero a que tenemos que pensar en localización, que son de los nuevos conceptos que tenemos acá. Por eso cuando visualizamos la alternativa de negocio es entender hasta dónde podemos desafiar el mercado y qué capacidad tienes como empresario o empresaria de pensar de forma diferente. Por eso pensemos en ciertas situaciones de cómo hay grandes empresas como Amazon, grandes empresas como Starbucks, grandes empresas como Home Depot han dado ese paso y esa transición bastante fuerte de ser una empresa tradicional a ser una empresa no tradicional. Entonces, visualizamos aspectos a considerar. Piensa por un momento, ¿cómo puedo crear océanos azules? ¡Wow! Es una pregunta desafiante, bastante desafiante, ¿verdad? No es tan fácil pensar cómo soy capaz de crear un océano azul. ¡Wow! Y todavía nos lo estamos preguntando en estos momentos. Entonces, nosotros pensamos en lo siguiente, volvemos a reforzar, ir más allá de la demanda existente. ¿Cómo poder alcanzar este objetivo? ¿Qué significa? No te conformes con el mercado que ya existe. Busca el mercado que no existe y ese mercado te da grandes diferencias. También pensemos por un momento en cómo visualizar más allá de la competencia, porque el problema grave que tenemos en el mercado moderno es que competimos entre empresas y dejamos de lado nuestro mindfulness, nuestro centro principal o nuestro punto de enfoque. Por lo tanto, es muy importante visualizar qué es lo que yo quiero como persona para mejorar, para ser diferente. Por lo tanto, hay aspectos muy importantes dentro de la demanda existente. ¿Qué visualizamos? Potenciar los elementos comunes que todos ellos valoran. ¿Y cuáles son los elementos comunes? Podemos hablar de diferenciación, podemos hablar de posicionamiento, podemos hablar de productos no tradicionales, servicios no tradicionales,
porque tu mercado no existente va a estar centrado en valores agregados que no está acostumbrado a recibir, y es saber lo que la gente quiere sin saber qué es lo que la gente quiere realmente. Así es como grandes visionarios como Bill Gates, Steve Jobs en su momento pensaban: ser predictivo, ser sensible, pero a la vez poder encontrar en la gente ese comportamiento que la gente nos espera de parte de nosotros cuando manejamos un nuevo concepto de producto o servicio. Es muy importante tomar en cuenta tu punto principal, porque el concepto de un océano azul es un mar inmenso de oportunidades. ¿Cómo nosotros podemos crear un mar de oportunidades? Por lo tanto, aquí vamos a hablar sobre la viabilidad comercial del océano azul. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar riesgo, pero que ese riesgo sea beneficioso para la organización, buscando nuevas oportunidades dentro del problema? Porque si nosotros nos centramos a ver el problema, nuestra mentalidad de océano azul pierde su perspectiva. La razón de un buen océano azul es entender en los riesgos cómo encontrar las grandes oportunidades, el gran desarrollo. Y aquí yo los invito a ustedes, amigas, amigos, a pensar de una manera bastante amigable. ¿Cómo nosotros podemos obtener una rentabilidad excepcional? ¿Cómo podemos generar que nuestros clientes nos busquen? ¿Cómo podemos visualizar que hagamos cosas diferentes? Por eso ustedes ven que el Circo del Sol, Starbucks, Home Depot y Ralph Lauren han dado ese gran paso hoy en día en el mercado, y ustedes van a observar sus modelos de negocios. Por ejemplo, ¿qué aprendió Guy Lalibert, reconocido contorsionista y malabarista circense, en el espectáculo del circo? Él entiende que él necesita un espectáculo innovador, necesita crear un océano azul diferenciado de las industrias existentes dentro de lo que es el fenómeno circo. Por lo tanto, es desafiar las fronteras de mercado. ¿Y a qué se atrevió? Para poder atraer a las masas, él piensa mucho más allá de lo normal, porque no es solo pensar en niños, es pensar en toda la familia, y ustedes verán que también habla de preservar el medio ambiente. Entonces, él analiza que hay que mantener los espectáculos circenses mezclados con coreografías que cuenten historias, que puedan meter al espectador dentro de la misma, y a su vez poder ofrecer esa innovación en valor, generando diferentes historias con diferentes tipos de artistas, y poder generar personajes con los que el público se identifique. Por eso, cuando pensamos en el océano azul, hay 4 principios que vamos a rescatar. Acuérdate: crear nuevos espacios de consumo, centrarse en la idea global y no en los números, ir más allá de la demanda existente, asegurar la viabilidad comercial del océano azul. Por lo tanto, pensemos en que la empresa que esté dispuesta a ser desafiante es la que yo le garantizo el éxito en el mercado, y podemos hablar de que es cómo dar ese paso importante, porque este cuadro nos dice lo siguiente: ¿qué pasa en los océanos rojos? Buscamos el mercado que existe. ¿Qué pasa en el océano azul? El mercado que no existe. Pero el océano rojo dice: enfrentemos a la competencia. ¿Y qué dicen los océanos azules? La competencia es irrelevante. Pensemos también: la demanda existente de mercado en el océano rojo, explotarla. Pero ¿qué dice el océano azul? Crear y captar nueva demanda. Pensemos en el océano rojo: elegir entre la disyuntiva del valor y el costo, mientras que el océano azul dice: rompámosla de golpe. Por eso, compañeras y compañeros, amigas y amigos, es muy importante, porque en conclusiones generales vamos a decir que una estrategia de océano azul es un planteamiento estratégico coherente con la dinámica de mercado, que invita a crear mercados a partir de las necesidades de demanda, y mercados que no existen, con el objetivo de poder visualizar nuevos conceptos en donde no se genera guerra a la competencia. Por eso yo digo: ¿eres capaz de dar el siguiente paso? De ti depende. Éxitos rotundos.